La paz de Dios reina entre todos. El Padre Pío. Por falta de diligencia. Segunda y última parte. Continúa el relato de Santa María Magdalena de Pazzi en la visión que tuvo del purgatorio. Una vez exclamó: «Cuánto quisiera el no tener que mirar a estas almas a tan corta distancia». Sin embargo, tuvo que obedecer y descendió aún más profundamente en el abismo. Después que hubo dado varios pasos, de repente se detuvo espantada y temblando. Dejó salir un fuerte grito. «¿Qué es esto? Sacerdotes y religiosos en este horrible lugar. Oh Dios mío, qué atormentados me parecen». El temblor y mirada de horror que la sobrecogían hizo que las presentes entendieran la intensidad de los sufrimientos que contemplaba en este momento. Cuando dejó aquel lugar en donde estaban prisioneros los religiosos, recorrió un lugar menos miserable y fue a la prisión de las sencillas almas, niños y aquellos que fueron culpables por ignorancia. Allí solo vio hielo y fuego y almas pasando de acá allá y de allá para acá a través del fuego y del hielo. Ahí reconoció el alma de su hermano que había muerto hacía poco tiempo y se le escuchó gritar: «Pobre alma de mi hermano, ¿cómo sufres? Aún así, tú eres consolado. Ardes, pero estás contento, porque sabes que estos sufrimientos son el camino a la felicidad». Dio unos pasos más y la gente que la seguía entendió que estaba contemplando almas que eran mucho menos felices. Exclamó: «Oh, qué terrible es este lugar. Está lleno de horribles demonios e increíbles tormentos. Puedo ver las almas que estaban siendo pinchadas con agujas muy agudas hasta casi ser despedazadas». Entonces se le dijo que estas eran las almas de aquellos que habían tratado de complacer a otros durante sus vidas y habían sido hipócritas. Más allá, vio una muchedumbre que era empujada hacia cierto lugar, casi aplastado bajo un enorme peso. Ella entendió que estas eran las almas impacientes y desobedientes. Mientras las miraba, hizo varios gestos y algunas veces suspiraba profundamente con actitud de gran compasión. Después de algún tiempo, parecía aún estar más afligida y dejó escapar un grito de terror. Fue entonces cuando penetró en la prisión de los mentirosos. Observó este lugar atentamente y dijo en voz alta: «Los mentirosos están en un lugar que está muy cerca del infierno. Sus sufrimientos son grandes. Plomo derretido es derramado dentro de sus bocas, mientras que al mismo tiempo son sumergidos en un estanque de hielo, de manera que arden y se congelan al mismo tiempo». Después llegó a la prisión de aquellos que han pecado como resultado de su fragilidad y exclamó: «Ay, yo estaba equivocada, creyendo que ustedes eran aquellos que habían pecado por ignorancia, pero veo que arden en un lugar de fuego mucho más intenso». Un poco más allá reconoció los tacaños, quienes estaban siendo derretidos con plomo en un horno. Luego la santa continuó su marcha sin decir una palabra, pero al final del viaje se le escuchó exclamar: «Dime, oh Señor, ¿cuál fue tu sublime intención en revelarme estos espantosos sufrimientos? Quizá fue para reparar mi deseo de saber en dónde se encontraba el alma de mi hermano, o para animarme a orar por las almas del purgatorio. No, ya entiendo. Tú hiciste esto de manera que pudiera entender más claramente tu pureza inmaculada». La santa pasó a la siguiente prisión de los ambiciosos y orgullosos, quienes sufrían agudísimos dolores en medio de una negra oscuridad. ¡Qué miseria! Estas almas son obligadas a vivir en tan negra oscuridad, porque se esforzaron mucho en engrandecerse a sí mismas por encima de los otros. Después vio las almas de aquellos que fueron crueles y desagradecidos con Dios y nunca supieron lo que significaba amar a su Creador, Padre y Redentor. Estas sumergidas en un lago de plomo derretido y sufren porque dejaron que la fuente de la gracia permaneciera estéril por su ingratitud. Finalmente, la última prisión a la cual se dirigió fue la de aquellas almas que, aunque durante su vida no tuvieron vicios particulares, sin embargo, se mancharon con muchas faltas pequeñas. Observó que como sufrimiento tenían que pasar por todo el castigo de sus propios vicios, pero en grado menor.
Después de 2 horas extremadamente dolorosas, la santa volvió en sí misma una vez más, pero en tal estado físico, débil y en total postración moral, que fueron necesarios muchos días para poder recuperarse del terrible espectáculo que había visto con sus propios ojos. Esos detalles del purgatorio que tomamos de la vida de María Magdalena de Pazzi también los encontramos en las revelaciones de muchos santos, una realidad verdaderamente impresionante. La paz de Dios reina entre todos.